Buenos días, jóvenes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, profe. ¿Bien usted? Bien, bien, aquí ya preparados para esta sesión. Vamos a ver cuántos se conectan. Ya sabemos que tienen que ser casi la mayoría, pero bueno, poco a poco se van a ir intercalando. Y mencionarles cómo va a ser la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy va a ser relativamente rápida. Vamos a ver uno de los últimos temas que compete a la materia, para que ustedes puedan también resolver los ejercicios relacionados a esto que vienen en la guía. El tema que vamos a analizar va a ser vigas, en donde vamos a poder determinar lo que es el momento flector y el esfuerzo cortante de una viga, dependiendo de la posición que tenga esta y también dependiendo de la cantidad de apoyos con los que cuenta. Solamente vamos a ver algo sencillo de la teoría relacionado con esto para poder analizar las vigas y ver de qué manera se obtienen esos diagramas, que en la parte de estructuras, diseño de armaduras y diseño de vigas es muy importante realizar estos diagramas, ya que estos diagramas nos van a permitir desarrollar toda la aplicación relacionada con las vigas, nos dan todos los parámetros más apropiados, más cercanos a la realidad de lo que está sucediendo. En algunas de sus clases de matemáticas básicas, por ejemplo, cálculo, vieron un tema en donde realizaban una gráfica y lo que más nos importaba era cuando decíamos por debajo de la gráfica, ¿sí? Entonces, aquí lo que va a suceder es propiamente eso. Vamos a obtener una gráfica y esa gráfica nos va a dar los parámetros esenciales de diseño. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, yo realizo el diagrama de esfuerzo cortante y resulta ser que el esfuerzo cortante me da alrededor de 250, ¿no? 250 megapascales. Y si yo tengo un material, lo evalúo y su esfuerzo cortante no está dentro de ese parámetro, significa que no me funciona para la aplicación que yo deseo. Si está por arriba de eso, está excedido. Aquí la idea es que esté dentro de lo que corresponde a la gráfica. Es de la manera en cómo podemos interpretar la parte de el diagrama de esfuerzo cortante y momento flector. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Son 3, 4 diapositivas sencillas, básicas de lo relacionado a vigas, y ya posteriormente realizaremos 2 ejercicios y con eso estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Comentarles, la próxima semana ya no hay sesiones, tienen que apegarse al desarrollo de su proyecto, que lo van a entregar el día del examen final. El examen final lo tenemos propuesto para el 4 de diciembre a las 12 de la tarde. Bueno, a las 12 del día, ¿no? Entonces, para que estemos pendientes acerca de ello y para que también ya este, estar pendientes para la asignación del lugar en donde vamos a poder realizar el examen final. ¿De acuerdo? Normalmente en el examen final se entrega el proyecto. Bueno, vamos a iniciar con la presentación. Y la presentación, normalmente lo que les había mencionado, se denomina vigas y vamos a trabajar con esto, ¿no? Entonces, vigas. ¿Qué es lo que vamos a poder apreciar en estas diapositivas? Solamente la parte, lo que les había mencionado, la parte básica de cómo trabajar, cómo comprender y empezar a establecer los criterios para el análisis de vigas. Entonces, aquí la parte importante de este tema es que siempre vamos a tener elementos denominados vigas, así como se encuentran en la imagen, y que van a estar sometidos a flexión y compresión. Si yo tengo un elemento sometido a flexión, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a poder asignar a la flexión el signo positivo, compresión, signo negativo. Sin embargo, bueno, esto depende de cada autor, depende de la persona que está realizando la resolución de los problemas o las aplicaciones. En dado momento puedes llegar a establecer que la compresión va a ser positiva
y la flexión negativa. Eso ya depende de la manera en cómo se vaya acostumbrando a utilizar la designación de estos signos, ¿no? Pero esa es la parte importante, ¿no? Que siempre vamos a tener las vigas siempre van a estar apoyadas. Aquí podemos observar que existen dos apoyos, uno de rodillos y el otro normal, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener las vigas sometidas a estos fenómenos, flexión, compresión, y van a estar sobre unos apoyos. Sabemos que la viga es un elemento estructural y generalmente siempre van a tener una dirección longitudinal, así como nos lo está mostrando aquí la diapositiva, en donde dice el eje longitudinal. O sea, siempre vamos a trabajar sobre este eje, ¿no? Sobre este eje. Eso significa que el diagrama de momento vector y esfuerzo cortante siempre lo vamos a trabajar en X y Y. Salvo que ustedes decidan cambiar su sistema de referencia y pueden decir, bueno, aquí va a ser Z y en este caso X, ¿no? Eso ya es de acuerdo a cómo se van acoplando en la resolución de los problemas. Ustedes nos pueden establecer su sistema de referencia y siempre manejarlo de esa manera. O sea, no es válido cambiarlo en cada secuencia del desarrollo de los ejercicios o de las aplicaciones. Siempre debe ser el mismo sistema de referencia para todas las aplicaciones, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de vigas, pero más que los tipos son la forma en cómo se encuentran apoyadas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el que es apoyo en doble, ¿no? El doble apoyo. Tenemos la primera imagen que nos da el doble apoyo. En este doble apoyo puede ser, así como lo hemos trabajado en algunos otros ejercicios, que esto solamente se encuentra así, sin los rodillos. Puede ser con rodillos o sin rodillos, uno y uno, o los dos iguales, ¿no? Eso nuevamente va a depender mucho de la aplicación que se le esté dando a las vigas. Por otro lado, vamos a tener la que se denomina apoyada y empotrada. Empotrada es cuando la tenemos sujeta a una superficie, ¿no? Es una pared y está colocada la viga y tiene otro apoyo en el extremo, ¿no? Esto es a lo que se refiere empotrado, ¿no? Estar unido a ya sea una pared, al piso o al techo también, ¿no? Emboladizo. Emboladizo significa solamente empotrado en un extremo de esta misma y del otro se encuentra emboladizo, que también este es denominado en cantilever. Entonces puede ser emboladizo o cantilever. ¿Sí? Son las dos formas en cómo se le conoce a este. Después tenemos el que es empotrado o doble empotramiento. Normalmente de ambos lados lo tenemos sujeto, ¿no? Normalmente puede ser lo que se había mencionado, pared, techos o pisos. Y el que existe como múltiples apoyos. Tenemos más de dos apoyos. O como les mencionaba al inicio de la primera imagen de las vigas, aquí podemos tener todo con rodillos, puede ser sin rodillos, nada más el apoyo simple, ¿no? Esa es la ¿Los manera. rodillos para qué sirven, bro? ¿Perdón? ¿Para Los qué sirven rodillos esos rodillos? para la estabilidad de la viga, dado que siempre las vigas van a estar sometidas a diferentes fuerzas. Vas a tener tus fuerzas que pueden ser de compresión, flexión, pero siempre va a haber una fuerza que se va a encontrar en esta parte. Y esto, ¿qué es lo que va a suceder? Tú tienes tu apoyo y vas a tener el deslizamiento, bueno, vas a tener la reacción de esta manera y en estos de aquí vas a tener la contraparte. Entonces los de rodillos para lo que te sirven es para la estabilidad del sistema, pero te está haciendo referencia a que en algún momento la estructura puede tener una vibración, un movimiento mínimo, pero existe. Porque, ¿qué sucedería si nosotros tenemos en ambos lados esto, con apoyos simples, sin nada de rodillos? Tu pieza tiene el mayor riesgo de fracturarse más fácil. Es más fácil, perdón, es más difícil si tiene rodillos. ¿Por qué? Porque este elemento puede desplazarse. Digo, el desplazamiento es mínimo. O sea, si tú lo quieres ver, puede ser hasta en micras y son distancias muy pequeñas, no las podemos apreciar. Pero por eso es importante en el diseño de vigas contemplar este tipo de apoyos. Difícilmente vamos a encontrar estos, ¿no? Que sean sin rodillos. Pues uno con rodillos y el otro simple
o dos simples y uno con rodillos, pero la parte de los rodillos va a ser importante, nuevamente, como les mencionaba, para la estabilidad de la estructura. ¿Sí? Ok. Bueno, eso es lo que les mencionaba, la parte de la teoría es sencilla porque nada más es contemplar esto, la forma en cómo se encuentran apoyadas las vigas, y después de ella viene la parte importante. Estoy considerando solamente esta parte teórica para que podamos realizar los ejercicios y vean ustedes de alguna manera la complejidad que tiene esto, pero a su vez, cuando tenemos la práctica en el desarrollo de las aplicaciones, va a ser más sencillo poder abordar la resolución de este mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahorita? Ahorita vámonos con un ejercicio del cual nos va a estar a reflejar solamente la parte teórica. Podemos apreciar el ejercicio, no tiene valores, o sea, son variables. En base a eso vamos a trabajar este ejemplo. Y posteriormente realizamos uno que ya va a tener elementos numéricos para que podamos llevarlo a cabo y veamos la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, obtenga los diagramas del momento flector y esfuerzo cortante para la siguiente viga que se muestra. ¿Qué es lo que estamos observando? Bueno, que tenemos una viga con dos apoyos, un apoyo simple y el apoyo con rodillos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al igual que en todos los ejercicios que hemos manejado, es primero determinar cuántas reacciones tienen cada uno de los apoyos. Sabemos que esta va a tener solamente su reacción en el eje Y, considerando normalmente nuestro sistema de referencia de esta manera, ¿no? X y Y. Entonces tendríamos C, RC de Y. En este caso, para A, vamos a tener R de A con respecto a Y y R de A con respecto a X. Tenemos una fuerza externa, ya está ahí. Después de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aplicar nuevamente nuestras ecuaciones de equilibrio para el sistema en conjunto, donde tenemos suma de fuerzas en X va a ser igual a 0. Y con eso, ¿qué es lo que vamos a determinar? La reacción de AX. Observamos que es la única fuerza, entonces R de AX va a ser igual a 0. ¿Sí? No tenemos ningún otro elemento que nos permita tener otras variables con respecto a X. Después, ¿qué es lo que hacemos? Suma de fuerzas en Y igual a 0, y aquí tendríamos R de Y más RC de CY menos P. Y esto va a ser igual a 0. Nuevamente de aquí no podemos obtener nada, igual que en los casos anteriores, realizamos la suma de momentos, va a ser la suma de momentos en A igual a 0, y ¿qué vamos a tener? Con eso cancelamos estas dos reacciones, nos va a quedar la fuerza P y la reacción de CY. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Va la fuerza P hacia abajo, brazo de palanca de izquierda a derecha, la vas a girar en sentido horario, tendríamos menos P por L tercios. Y después serían más RCY por 1, ¿no? Porque tenemos L tercios más 2 L tercios, o sea, más 1, 3 tercios, va a ser 1 igual a 0. Por lo tanto, aquí vamos a tener que RCY va a ser igual a la carga sobre 3. ¿Sí? En este caso, nuevamente no podemos tener valores. Porque ¿Eso no sería L? ¿Perdón? ¿No sería L en vez de 1? L en vez de 1. Ah, sí, cierto, porque lo mismo, ¿no? No tenemos variables, pero no tenemos valores numéricos, entonces queda 3L sobre 3 sería L. Tienes toda la razón. Aquí sería L. Entonces, después, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos aquí PL sobre 3 y serían PL cuadrada, ¿no? PL cuadrada sobre 3. ¿Sí? Profe, ¿por qué PL cuadrada? Aquí tienes L. Otra vez estamos fallando, ¿no? Vamos a hacer todo el... No, bro. A ver, vamos a hacer el despeje. Es sobre 3, ¿no? Ya, perdón, no vi la otra L. Ya me contagiaron.
Entonces, sería, ¿en qué quedamos? RCY va a ser igual a PL sobre 3. Este está multiplicado por L. Entonces, sería sobre L. O sea, que sería multiplicado. ¿Sí vamos bien? Sí, ¿verdad? Si está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Entonces quedaría así. Este sería P sobre 3. Ahora sí estoy bien. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora sí, ¿no? Entonces ya tenemos la reacción en CY. Si sustituimos en esta ecuación, tendríamos que RAY más P sobre 3 menos P va a ser igual a 0. Y de aquí obtendríamos que R de Y sería igual. ¿A qué va a ser igual esto? ¿Dos tercios de P? 2 tercios de P. ¿Por qué 2 tercios de P? Porque tienes P menos un tercio de P. P menos 1 tercio de P. Entonces, P menos P. ¿Sí vamos bien o nos estamos perdiendo? No, sí, dos tercios de P, ¿no? 2 tercios de P. Ya tenemos las dos reacciones. ¿Estamos de acuerdo? Una y dos. La primera sabemos que era igual a 0, entonces no hay problema. Ya tenemos las reacciones como lo hemos venido manejando hasta el momento. Ahora, aquí viene la parte importante. Cuando yo voy a obtener los diagramas de momento vector y esfuerzo cortante, tengo que realizar cortes. ¿En dónde voy a realizar los cortes? Puedo realizar los cortes antes y después de cada una de las fuerzas. En este caso vamos a realizar el corte después de la reacción en AY. Entonces se realiza un corte en esta parte, ¿no? Después vamos a realizar otro más, después de la fuerza P. Y un último corte antes de la reacción de C. No podemos hacer el corte después porque no existiría viga alguna. Entonces tenemos un corte, dos cortes, tres cortes. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Cuál dijo que es el objetivo de hacer cortes? El objetivo de hacer cortes es para poder determinar lo que va a ser el momento flector y el esfuerzo cortante, ¿no? Y con eso ya vas a determinar tu gráfica. Entonces, el método para determinar la gráfica del momento flector y esfuerzo cortante es, tengo mi viga apoyada y voy a realizar todos los cortes posibles para poder graficar, ¿sí? Eso es lo único, para eso se realizan los cortes. Si no haces los cortes, no puedes determinar el esfuerzo cortante. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo se empieza a analizar esto? Decimos la sección 1, sección 1, y colocamos nuestra primera sección, que es esta, es este pequeño pedazo. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Ah, pues en este pequeño pedazo va a estar la reacción de AY. Pero a su vez, ¿qué va a suceder? Como realicé un corte, voy a tener el esfuerzo cortante, que va a ser V, y un momento. Entonces ponemos el esfuerzo cortante 1 y el momento 1. Cada vez que nosotros realizamos un corte en alguna viga, de hecho ustedes lo podrían ejemplificar de manera sencilla, pueden tomar un lápiz que ya no les sirva y romperlo. ¿Qué es lo que sucede en el momento que lo rompes? Al momento que tú lo rompes, se genera un pequeño momento y es el que se encuentra aquí. Es el que vamos a determinar. La fuerza cortante o esfuerzo cortante es con el que realizas la fractura de tu elemento, ¿no? Entonces tenemos esto y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente nos vamos a suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Y qué sucede? Pues no hay fuerzas en X. Entonces nos vamos a la suma de fuerzas en Y
igual a 0, y que vamos a tener R a Y menos V1 igual a 0. Por lo tanto, V1 va a ser igual a R a y tiene valor de 2/3 de P. ¿Sí? Ya obtuvimos el primer esfuerzo cortante. Después de eso, realizamos la suma de momentos. Y vamos a decir, la suma de momentos de 1 va a ser igual a 0. Entonces va a ser este momento que estoy por determinar, va en sentido antihorario, va a ser positivo. Y tenemos M1, tenemos esta fuerza que va hacia abajo por su brazo de palanca. El brazo de palanca se va a considerar 0, sería V1 por 0, más, perdón, que sería menos, la reacción de AY por 0 igual a 0. Por lo tanto, mi momento 1 es igual a 0. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí les queda claro por qué el 0? Profe, yo no entiendo la fuerza V o cómo es eso. Sí, igual, güey. Es la fuerza cortante. La fuerza, o sea, lo que estoy diciendo es, tengo mi viga y la voy a cortar. Entonces, si yo genero un corte, va a aparecer esta fuerza cortante, que se denomina esfuerzo cortante. Y al mismo tiempo, al tener esta fuerza, se va a generar un momento. Por eso lo que les mencionaba, ustedes pueden hacer el ejemplo sencillo de tomar un lápiz que no les sirva y fracturarlo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú lo flexionas o lo comprimes, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a generar esa fractura. Pero necesitas saber cuál es la fuerza con la que se fracturó. Y para eso se grafica o se determina esta fuerza. V va a ser fuerza o esfuerzo cortante. M, el momento. ¿Sí? Y eso siempre va a existir cada vez que tenemos un elemento que se fractura. Este esfuerzo cortante, siempre. Nunca va ¿cómo se llama? Nunca va a desaparecer. Siempre va a existir. ¿Sí? Y bueno, lo que les Entonces siempre lo vamos a poner cuando queramos determinar eso, ¿no? El Sí, esfuerzo. así es, Ah, ok. siempre, 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 Gracias. por nada. ¿Y el Lo- momento siempre va a ir en ese sentido? sí, aquí va a haber algo importante. Yo estoy colocando la designación de esta manera, pero ustedes pueden hacer lo siguiente. Puedes tener tu elemento y decir, bueno, aquí está mi reacción, pero yo creo que mi esfuerzo cortante sea hacia arriba, pues el momento va a ir hacia abajo. Eso ya es la designación que tú le quieras dar. Nuevamente, ¿qué es lo único que va a suceder en la gráfica? Que en lugar de que te dé en la parte inferior, te va a dar en la parte superior de tu eje horizontal. Pero eso no tiene mucha relevancia, porque a la gráfica tú le das la interpretación, ¿de acuerdo? Pero volvemos a esta parte. No hay dudas con respecto a lo que estoy haciendo aquí. Estoy colocando 0. No hay dudas. Todo está claro hasta aquí. Sí, está bien, pero... Bueno, entonces ahora tomamos la sección 2. Y en la sección 2, ¿qué lo que va a suceder? Ya tengo una cierta longitud de la viga, entonces ya voy a tener aquí mi R a Y. Nuevamente voy a tener aquí un esfuerzo cortante y un momento. Este es el momento 2, el esfuerzo 2, pero a su vez ya tenemos también esta carga. Entonces ya tenemos aquí P, ¿sí? Y ahora sí, aquí tenemos L tercios. Entonces, ¿qué va a suceder? Realizamos la suma de fuerzas. Nuestra suma de fuerzas con respecto a Y va a ser igual a 0. Ya no colocamos la de X porque no existe ninguna fuerza con respecto a X. Entonces, con respecto a Y, vamos a tener R a Y menos P menos V2 igual
0. ¿Y qué es lo que puedo observar? Que V2 va a ser igual a R a Y. R a Y vale 2/3 de P menos P. Por lo tanto, V2, ¿cuánto nos va a dar? Sería Menos un tercio. menos P tercios, ¿no? Y ya tenemos el segundo esfuerzo cortante. Nuevamente hacemos lo mismo para la suma de momentos en el punto 2 va a ser igual a 0 y vamos a tener otra vez el momento 2. Tenemos aquí el momento 2. Tenemos nuevamente esta que va a ser V2 más V2 por 0 más P por 0 menos RAY por L tercios igual a 0. ¿Sí? Nuevamente estoy colocando aquí sobre esa palanca 0 y 0, ¿por qué? Porque están muy cerca del corte. Entonces puedes asumir o considerar que esa distancia es muy, muy pequeña, que tiende a 0. Entonces, si tiende a 0, se pueden cancelar. Y en este caso vamos a... ¿Sí? Pero ahí no sería negativo porque irían en sentido horario. ¿Negativo cuál? El B2 y la P. El B2 y la P, ¿por qué? Recuerda, Porque, recuerda que es con respecto al momento. Si tú ajá, tienes la fuerza hacia abajo y el brazo de palanca va de derecha a izquierda, lo va a hacer girar en sentido antihorario. Estamos haciendo aplicando el momento en el punto del corte, no en el punto A, en el punto del corte. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Y entonces aquí ya vamos a tener que el momento 2 va a ser igual a R a Y. R a Y tiene el valor de 2/3. 2/3 por L tercios. Entonces tendríamos 2 veces PL sobre 9, ¿no? Y eso se puede simplificar. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Vale. Sí, profe. Nos vamos con el último corte, que va a ser la sección 3. Y en esta sección 3, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues bueno, ya tenemos todo esto. Y vamos a tener aquí la reacción. Vamos a tener aquí P y nada más, ¿no? Pero ya Profe, tenemos, sí, perdón, ¿ese momento que agregamos es el de la fuerza cortante o qué es? ¿cuál? El que siempre agregamos, el M2, M1 y ahorita M3. Es un momento, nada más, sí, Así. momento flector, Ah, ok. momento flector de tu viga, que se encuentra presente cada vez que se genera una fractura en la viga. Se genera la fractura, vas a tener el esfuerzo y el momento. ¿Mm? Ah, ok. Gracias. Por nada. Entonces aquí tenemos P. No colocamos la reacción en C con respecto a Y porque el corte está antes de la fuerza. Y entonces nuevamente hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0. Y aquí vamos a tener R a Y menos P igual. Perdón, aquí me faltó que colocar la fuerza y el momento. Entonces aquí va a estar otra vez nuestro momento, perdón, nuestro esfuerzo cortante 3 y
el momento 3. ¿Sí? Entonces tendríamos menos V3 igual a 0. Hacemos esto y vamos a tener que V3 va a ser igual a R a Y, que en este caso es 2/3 de P, 2/3 de P menos P, y nos va a dar menos P tercios. ¿Sí? Pasó, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a pasar esto por acá. Y de aquí, ¿qué es lo que teníamos? De aquí ya podemos determinar el momento que va a ser a través de la suma de momentos en 3 igual a 0, y sabemos que es a partir de este punto vamos a tener V3, que sería V3 por 0, V3 por 0, después tendríamos más la carga por 2/3 de L menos la reacción de AY por, esto habíamos dicho que eran, ¿cuánto eran? Por L, ¿no? Por L más M3, y esto está igualado con 0. Y de aquí ya podemos determinar M3, que va a ser igual a R a Y, nuevamente, que es 2/3 de P. Entonces tendríamos 2/3, perdón, 2/3 de P, tendríamos P por 2/3 de L menos R a Y, que es 2/3 de P por L. Entonces, esto, con respecto a esto, me va a dar que el momento 3 va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien, jóvenes, hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿ahora qué es lo que sigue? Ya tenemos todos los esfuerzos y momentos, esfuerzos cortantes y momentos. Ahora tenemos que graficar. La gráfica aquí va a quedar muy pequeña, pero bueno, vamos a realizarla. Esta es una forma de hacerlo, ustedes lo pueden hacer de manera separada. Yo lo que voy a hacer es colocar una línea vertical y 2 horizontales. ¿Y qué es lo que voy a decir? Aquí va a estar mi esfuerzo cortante y aquí va a estar el momento. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo puedo, en este caso, colocar mi viga aquí y trazar las líneas de los cortes por todo esto. Es algo aproximado. ¿Sí? A ver, no, esto no era. Ya se nos está saliendo la presentación. Bueno, ahorita regresamos otra vez la presentación, ¿no? Bueno, entonces, ahorita regreso otra vez la presentación para que podamos seguir trabajando en ello. Y ahorita vamos a terminar esto. ¿Sí? Hasta el momento sí les va quedando claro la parte de cómo se desarrolla esto. Sí. Sí, profesor. Listo, entonces a ver, vamos a volver. Y entonces, ya tenemos esta forma, ¿no? Y entonces lo único que voy a hacer es tomar los valores de cada una de las cargas. Aquí tenemos esta parte, ¿no? En donde decimos, ¿a qué equivale el esfuerzo cortante
2 tercios de P. Vamos a pensar que 2 tercios de P es aproximadamente aquí, ¿no? Entonces, aquí va a estar mi primer punto. El momento me dice que es 0. Entonces voy a estar aquí. Voy a estar aquí. ¿Sí? Después, en el corte 2, el esfuerzo cortante es menos P tercios. Entonces, menos P tercios. Aquí se borró el otro, ¿no? Vamos a checar más por aquí. Menos P tercios. Vamos a pensar que está aquí. Y el momento es 2PL sobre 9. 2PL sobre 9, vamos a pensar que está por aquí. Y posteriormente para el corte 3, vamos a tener que el esfuerzo es menos P tercios. Se mantiene aquí. Y el momento es 0. Aquí está. Y ya después lo único que tenemos que hacer es unir los puntos. ¿De qué manera se van a unir esos puntos? Cuando yo tengo un esfuerzo cortante, ¿qué es lo que va a suceder? Los puedo unir de manera directa y hago esto. Aquí tengo, perdón, aquí tengo esto y aquí tengo esto. ¿Sí? Para el momento flector voy a tener esto. Se va a graficar así y así. ¿Sí? Y entonces aquí la parte importante de las vigas es lo que ya mencionamos, por debajo de la curva. Entonces esto de aquí es lo que me va a servir en mi gráfico. Y estos son los valores importantes para las gráficas. ¿Sí? Sí, más o menos se dan cuenta cómo está esto. Profe, ¿puede volver a explicar cómo puso los puntos? O sea, ¿qué eje es qué? Este eje, a ver, esta parte de aquí, vamos a ponerlo aquí, para que se vea aquí. Este es tu eje. Primero puso Este la es, viga arriba y la línea ajá, punteada es A, son- C y la fuerza P. El punto B. no, son los cortes. Las líneas punteadas son los cortes. Ah, sí. ¿Sí? Son los cortes. Aquí, ¿qué es lo que pasa? A ver, perdón tantito, aquí me equivoqué. Dejen corregir esto. Porque nos está diciendo que del corte 0 al 1 me va a dar esto. ¿Sí? Ok. A ver, entonces nuevamente, en los ejes verticales, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener el esfuerzo cortante y el momento flector. Y en el horizontal solamente voy a tener lo que van a ser las distancias. Se podemos ponerle X o podemos colocar L, ¿no? Cualquiera de las dos. X o L, X distancia, L longitud, ¿no? Y entonces este es el corte 1, este es el corte 2 y este es el corte 3. ¿Sí? Y lo único que estoy haciendo es colocar los valores de los esfuerzos cortantes. Aquí está el primer esfuerzo cortante, que es 2 tercios de P. El siguiente es menos P tercios y el último es P tercios. Ahora, si ustedes quieren que la gráfica quede más definida, ¿qué es lo que podrían hacer? Generar cortes. Por ejemplo, no podemos generar otro corte más que el que está después de la fuerza. Pero para la fuerza P, ¿qué es lo que podríamos hacer? Hacer un corte antes de la fuerza y otro después de la fuerza. Y aquí nuevamente solamente se puede agregar un corte. No podemos hacer uno después de la reacción porque ya no hay viga. Entonces no sé si quedó claro cómo se elabora la gráfica. Profe, ¿por qué la del momento cortante quedó como escalonada y no como lo había puesto antes? Lo que pasa es que si tú analizas este otro punto, ahorita como lo acabo de hacer, o sea, cuando voy del corte 1 al corte 2, me está diciendo que la fuerza va a valer 2 tercios de P. Y en el corte 2 a 3 vale menos P tercios.
Aquí se pudo demostrar porque aquí el corte B2 me da menos P tercios y el corte 3 menos P tercios. Por eso es lo que les mencionaba. Para poder definir de una manera más precisa la gráfica, tendríamos que hacer cortes antes y después de cada fuerza. Y entonces tu otro corte aparecería aquí. Aparecería en esta parte. Y entonces aquí es en donde te va a dar nuevamente el 2 tercios de P. Aquí. Entonces tienes esto de aquí a acá, te da esto y después irías de aquí hacia acá. ¿Sí? Más o menos. Ya, ok, gracias. Sí, por nada. Son dos gráficas diferentes, ¿verdad? Sí, son dos gráficas diferentes. Yo lo único que hago es colocarlo en una sola. Ah, ok. Tú puedes colocarlo de manera independiente, colocas esta gráfica y posteriormente esta. Pero lo que hago es aprovecho, coloco nada más el bosquejo de mi viga y trazo todo en ese mismo diagrama. Ah, gracias, profe. ¿Sí? Para los demás, ¿todo bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿les parece bien si pasamos al siguiente? El siguiente es un poquito más complejo, pero es igual, ¿no? El enunciado dice lo mismo, ¿no? Obtengan los diagramas del momento colector y esfuerzo cortante para la vía que se muestra a continuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Nuevamente hacemos nuestro equilibrio de fuerzas con respecto a los apoyos. Sabemos que aquí existe RAY y RAX. Por otro lado, aquí vamos a tener RBY. Realizamos nuestra suma de fuerzas. La DRAY, perdón, la suma de fuerzas en X ya no lo hacemos. Sabemos que esta va a tener un valor de 0. Suma de fuerzas en Y es igual a 0. Y tendríamos RAY menos 40, 72, 82, 88. Menos 88 más RBY igual a 0. No tenemos la forma de resolver esto. Entonces aplicamos la suma de momentos en el punto A igual a 0 y tendríamos 40 por punto 6. Después, pues negativo, ¿no? Pues sería menos 32 por 1.5 menos 16 por 3 más RBY por 3 igual a 0. Y aquí podemos determinar RBY, que va a ser igual a, sería 40 por punto 6. Nos da 40. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que RBY va a ser igual a 40 kilonewtons. Por lo tanto, RAY va a tener el valor de, serían 48, ¿no? Y positivos. No estoy sustituyendo RBY aquí. Tendríamos menos 88 más 40. Nos daría menos 48. Va a pasar al otro lado como 48. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí, si quieren, hacemos esa parte que les había mencionado. Realizamos cortes antes y después de cada fuerza. Yo sé que es un poco tedioso, pero les puede dar mejor resultado. Entonces, colocamos nuestros cortes antes y después de cada fuerza. ¿Sí? Sí, dime. Pero para el momento de distancia, Perdón. La distancia, ajá. 0.6, 1.5
RY, Perdón. ¿no es 3.2? 3.2 sería en esa, ¿no? Sí, cierto, sí. Me faltaron estos .2. 3.2. Entonces aquí cambia, ¿verdad? Tienes toda la razón, gracias. 3.2 igual a 0. Entonces, ya cambia. 40.6 más. Pues da 37.5. Sí. 37.5. Entonces, la otra fuerza nos va a dar 50.5. 50.5. De acuerdo, gracias. Entonces ya tenemos lo que se ha mencionado y hacemos los cortes. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cortes. Podríamos generar uno más que fuese aquí, cerca de la reacción, y serían 8 cortes. Nos tendremos que hacer el primer corte. Entonces, el corte 1. Vamos a ponerle así, corte 1. En el corte 1 tenemos esta parte, vamos a tener esta RAY, que RAY son sobre 50.5, vamos a tener el B1 y el momento 1. ¿Sí? Entonces, si realizamos la suma de fuerzas en Y, vamos a tener 50.5 menos V1, y esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, V1 va a ser igual a 50.5, ¿no? Y esto va a ser en kilonewtons. ¿Okay? Después de eso nos vamos con la suma de momentos en 1 igual a 0. ¿Y qué es lo que va a suceder? Vamos a tener el momento 1. Voy a omitir ya el paso de colocar el esfuerzo cortante. La distancia vale 0, ¿no? Entonces serían menos 50.5, pero igual, por 0. Igual a 0, por lo tanto el momento 1 tiene valor de 0. ¿Sí? Nos vamos ahora con el corte 2. El corte 2, ¿qué es lo que vamos a tener? Ya tenemos esto, tenemos este de aquí, nuevamente este V2 y el momento 2. Realizamos nuestra suma de fuerzas en Y igual a 0 y vamos a tener 50.5 menos V2 igual a 0, por lo tanto V2 va a ser igual a 50.5. ¿Sí? Después aplicamos la suma de momentos en 2 igual a 0, vamos a tener M2 sería menos 50.5 por la distancia, por 0.6 igual a 0. Entonces el momento 2 nos va a dar 50.5 por 0.6, 30.3. Entonces nos dan 30.3 y este va a ser kilonewton por metro. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? ¿Todo bien? ¿Sí, jóvenes? Vamos a Profe, ver. yo tengo una pequeña duda rápida. Ajá. Ahí en la suma de momentos 2 también se tendría que haber tomado en cuenta la de B2, pero como la distancia es 0 no la puso, ¿verdad? Así es. Quiero Exacto, suponer. exacto. Sí, ya estoy omitiendo esos pasos, ¿no? De colocar V2 por 0 y todo lo que vamos a Ok. colocar por 0. ¿Sí? Entonces ahora vamos con el corte 3. Corte 3.
Y en el corte 3, ¿qué es lo que vamos a tener? Ya voy a tener esta fuerza. Voy a tener ahora esta de 40, mi V3 y el momento 3. Y nuevamente. Y aquí, bueno, ya tenemos la distancia. Entonces, suma de fuerzas en Y igual a 0. Y vamos a tener 50.5 menos 40 menos V3 igual a 0. Y de aquí vamos a poder determinar V3, que va a ser 50 menos 50.5 menos 40, nos va a dar 10.5. 10.5 kilonewtons. ¿Okay? Y después nos vamos con la suma de momentos en 3 igual a 0. Y vamos a tener el momento 3. Sería menos del 50.5 por 0.6 igual a 0. Entonces el momento 3 va a ser igual a 30.3 kilonewtons por metro. Nuevamente, ¿qué es lo que sucedía? No estoy colocando V3 y la carga de 40 porque su distancia tiende a 0. Entonces nada más colocamos este y su brazo de palanca. Ya tengo el corte 3. Vámonos con el corte 4. Y en el corte 4, ¿qué es lo que tenemos? A ver, voy bien, voy bien. Sí. Corte 3, en el corte 4. Vamos a tener esta de aquí. Vamos a tener esta de aquí. A ver, déjenme ver. Corte 3. Corte 4. No, ya me equivoqué, ¿verdad? Ya me equivoqué en esta parte. Vamos a hacer un poco más hacia abajo. Tendremos esto, en 4. El momento en 4. Pero tenemos P aquí. Bueno, esta carga. ¿Bien? Y nuevamente hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0. Y vamos a tener 50.5 menos 40 menos V4 igual a 0. Por lo tanto, V4 va a ser igual a 10.5 kilonewtons por metro. Perdón, kilonewtons. Kilonewtons. Y nos vamos ahora con la suma de momentos en 4 igual a 0. Perdón. Igual a 0. Y vamos a tener aquí el momento 4 más 40 por su brazo palanca. El brazo palanca es 0.9. 0.9 sería menos 50.5 por su brazo de palanca, que es 1.5, igual a 0. Y de aquí vamos a obtener que el momento va a ser igual a 40 por 0.9. Nos dan 39.75. Entonces el momento 4 va a ser igual a 39.75. 75 nuevamente son kilonewtons por metro. ¿Sí? Corte 4. Si nos vamos ahora al corte 5, es lo que va a suceder. Tenemos aquí esto, pero ahora tenemos esta
cargar aquí, vamos a tener este de aquí y el momento. Momento 5, V5. Hacemos nuestra suma de fuerzas en Y igual a 0. Va a tener 50.5 menos 40 menos 32 menos V5 igual a 0. Por lo tanto, V5 va a ser igual a 10.5, no, 50.5 21.5. Va a tener aquí que va a ser 21.5 kilonewtons. ¿Sí? Y hacemos la suma de momentos en 5 igual a 0. Vamos a tener el momento 5. Sería más 40 por 0.9 menos 50.5 por 1.5 igual a 0. Y el momento 5 va a ser igual a 69.75 kilonewtons por metro. ¿Okay? Otros, perdón. ¿Hasta aquí todo bien? Todo va de acuerdo a lo. Todo bien, profe. Vamos en el momento 5. A ver, ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Para qué? Puedo estar avanzando y retrocediendo, ¿eh? Entonces, vamos con el corte 6. El corte 6. Corte 6, vamos a poner aquí. Corte 6, ustedes me van diciendo si voy bien. El corte 6. Tenemos esta de aquí. Tenemos una de aquí. Tenemos, a ver, aquí. Corte 6, 5 de aquí. Tenemos esta de aquí. Este sube 6. Y el momento 6. Entonces realizamos la suma de fuerzas. Suma de fuerzas en Y igual a 0. Sería 50.5 menos 40 menos 32. Ahora vamos bien. Si es el corte 6, nada más están estas dos. Menos 32 menos V6 igual a 0. Por lo tanto, V6, esto era que 21.5. 21.5. Ajá, V6 va a ser igual a 21.5 kilonewtons. Después nos vamos con la suma de momentos en 6, que va a ser igual a 0. Y tenemos el momento 6, que va a ser más, esta que es de 32, por punto 9, ¿no? Punto 9 no, es 1.5, ¿no? O sea, aquí sí es 1.5. Entonces aquí, vamos a ver, este es por 1.5 más 40, y era 1.5 más 0.9, 2.4 menos 50.5 por, era que 2.4 y 0.6, ¿sí, verdad? 0.6 sería por 3 igual a 0. Y aquí tenemos que el momento 6 va a ser igual a, y serían 40 por 2.4 menos 50.5 por 3 igual, nos da 7.5. En este momento va a ser igual a 7.5 kilonewtons por metro. ¿Sí? Este ya vamos bien. Ahora vamos con el corte
7. En el corte 7 vamos a tener lo siguiente. Tenemos esto, vamos a tener esta, vamos a tener esta de aquí, tenemos esta y tenemos esta otra, ¿no? Si es que no me equivoco. Este es el B7 y el momento 7. A ver, vamos a ver, aquí está el corte 7, está después de esta fuerza, esta vale 16. Entonces, suma de fuerzas en Y igual a 0. Y tendríamos 50.5 menos 40 menos 32 menos 16 menos V7 igual a 0. Entonces, de aquí vamos a tener que V7 va a ser igual a 50.5 menos 37.5. Entonces V7 va a ser igual a 37.5 kilonewtons. La suma de momentos en 7 igual a 0. Vamos a tener momento 7. Momento 7 y sería esta. Esta es la que vale 32. Sería más 32 por 1.5. 32 lo sería este que es de 40 más 40 más 40 por 2.4 menos 50.5 por 3 igual a 0. Entonces el momento 7 va a ser igual a 7.5 kilonewtons por metro. ¿Sí? Y nos vamos por último con el corte número 8. En el corte número 8, que es lo que vamos a tener, tenemos casi la mayor parte de la viga. Esta y esta. ¿Sí? Nuevamente, de 8 y el momento en 8. Suma de fuerzas en Y igual a 0, 50.5 menos 40 menos 32 menos 16 menos V8 igual a 0. Por lo tanto, V8 va a ser igual a lo mismo que el anterior, ¿no? Entonces sería igual a 37.5 kilonewtons. Hacemos la suma de momentos en 8 igual a 0. Vamos a tener esta de aquí, su brazo de palanca, y va a ser, bueno, M8 más 16 por punto 2 más 32, este que era 1.5 más punto 2, 1.7 más 40 por, que era 1.7 hasta aquí, más 0.9, 2.6 menos 50.5 por 3, 2.6 por 3.2 igual a 0. Por lo tanto, el momento 8 va a ser igual a, digamos, 16 por punto 2 más 32 por 1.7 más 40 por 2.6 menos 50.5 por 3.2 igual a 0. Y este nos da un valor de 0. ¿Sí? Bueno, ya tenemos todos los esfuerzos cortantes y los momentos calculados. Ahora tenemos que graficar. Vamos a colocar la viga. Vamos a hacerlo en diferentes colores para que logremos apreciar. Entonces, tenemos
nuestra viga tenemos las fuerzas. Tenemos una fuerza P aquí. Bueno, otra aquí. Otra aquí. Esta es una reacción. Aquí viene la otra. Y ahora vamos a trazar los ejes. Entonces trazamos lo más derechito que se pueda el eje. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Así, de esta manera. Hacemos acá. Estoy buscando con qué tratar de hacer las líneas lo más derechitas posibles. Tenemos esta. Y nuevamente tenemos esta. ¿No? Ahora vamos a realizar vamos a pensar que aquí estaba el primer corte. El primer corte va aquí. Después el segundo corte. El tercer corte. Vamos con el cuarto corte. El quinto corte. Sexto corte. Si voy bien o me falta uno. Así vamos bien, ¿verdad? Después será por aquí. Y uno más antes de. Más o menos. ¿Ok? Entonces aquí. Cambiamos un poquito esto y esto. Sabemos que este va a ser el momento. Y este va a ser el cortante. Voy a trazar los que se encuentran aquí. Después nos regresamos a la siguiente página, ¿no? Entonces, tenemos que el momento 8, que es el último corte, va a estar aquí. Cortar. Está aquí, en 0. Y las fuerzas cortantes 37.5. Vamos a pensar que 37.5 por aquí. Y después el 7, el momento 7 es 7.5. Entonces 7.5, vamos a ponerlo por aquí. 7.5. El esfuerzo 37 se sigue manteniendo aquí. El 6 es 7.5. Es aquí también. 7.5 y el otro es 21.5. Este es 37, 21.5. Vamos a ponerlo por aquí. Después de eso nos vamos al 5. El 5 nos dice que es 21.5 y 39. 21.5 se mantiene. 21.5 y el otro es 39. 39 vamos a poner por aquí.
Vamos con el 4. El 4 es 10.5 y 39. 10.5. 10.5. Ok. 39 se mantiene. El 3. 10.5 y 33. 10.5. Y 33, este era anterior a 39, ¿no? 33, entonces por aquí. El 2 nos dice que es, aquí está, 50 y 33. 50, 50, vamos a pensar que está por aquí. Y este era 33, 39, se mantenía, ¿verdad? 2 con el 3, 2 con el 3, se mantiene. El 1 es 50.5 y 0. 50.5 y 0. ¿De acuerdo? Entonces, ya nada más trazamos nuestras líneas y esto sería, este viene así, este viene por acá, hasta acá, luego este viene hasta acá, esto viene así. Entonces, vamos a checar la línea, pero esto es lo que tendríamos. Y de este, es llevarlo así. Siempre el esfuerzo cortante van a ser líneas rectas y el momento flector es curva. ¿Sí? ¿Sí quedó claro cómo está el desarrollo de esto? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que quieran agregar con respecto al análisis de este tipo de ejercicios? ¿No? Bueno, entonces, lo que les había comentado, nada más vamos a realizar estos ejercicios y se da por terminada la sesión del día de hoy. Ya nada más les voy a colocar algunos ejercicios relacionados a esto para que practiquen, si acaso serán 1 o 2, y con eso ya estaríamos listos y preparados para el examen final con respecto a este tema. Ya nada más es cuestión de que ustedes vayan repasando los ejercicios de la guía para poder llevar a cabo el examen final sin ningún problema. ¿Con la pura guía tenemos para el final, profe? Sí, exacto, con la guía. ¿De acuerdo? Entonces, como comentaba, hasta aquí dejamos la sesión del día de hoy. Sé que este tema es un poco tedioso por la cantidad de cortes y desarrollo que se tiene que hacer, pero bueno, es parte de todo este método, ¿no? ¿Correcto? Profe, ¿va a subir la clase? Más tarde. Espero poderla subir más tarde. Si no es el día de hoy, mañana. Pero, si no es ahora, será mañana. Exacto, si no es ahora, será mañana. O algún otro día, ¿no? Profe, un Entonces, favor, el ¿todavía examen tiene queda su para- presentación abierta? ¿Sí? ¿Puede regresarle a la gráfica, por favor, a la última? La gráfica, la última. Aquí está. Profe, entonces para confirmar el examen final es para Gracias. el lunes 4 al mediodía. Así es, lunes 4 al mediodía. Les digo, ya ¿Y nada va más, a ser allá en Disney? todavía no sabemos, nada más va a ser cuestión de que nos avisen. Y yo quiero pensar que sí, pero falta que nos llegue la información de la ubicación en donde nos encontraremos para la realización del examen. Ok, en línea no va a ser seguro. Seguro no, tiene que ser presencial. Ok. Sale, pues. Ok.
¿Todo bien? Bueno, Profe, entonces, este tema se basa en ir haciendo cortes, pero se toma desde un principio. sí, lo que les había comentado es, generas los cortes de acuerdo a cómo se encuentra apoyada tu viga y la cantidad de fuerzas que están actuando en esta misma. Ahorita lo que podemos apreciar con este ejercicio, realizamos más cortes y la gráfica se define un poco más. En el anterior era así como que intuir, o sea, si va a ir de esa manera o iba a ir inclinada o de qué otra forma. Entonces, generalmente yo siempre recomiendo, entre mayor cantidad de cortes, mejor definición de la gráfica. Entonces, puede ser más útil. Nuevamente es un poco más tardado el desarrollo, pero la gráfica queda en mejores condiciones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, hasta aquí dejamos esta sesión, jóvenes. Y nuevamente, cualquier duda me pueden avisar, pueden mandar correos. Hemos estado contestando algunas dudas con respecto a la tarea. Y nos estaríamos viendo el día del examen. Ese mismo día se entrega el proyecto. Les voy a habilitar el espacio en la plataforma para que lo coloquen. No es necesario llevarlo impreso. Puede ser ahí en la plataforma. Lo coloquen de forma digital. Más o menos de cuánto es la extensión del proyecto. Eso ya va a depender de todo el desarrollo y justificación que vayas colocando en tu proyecto, ¿no? Es de esperarse que no vaya a ser un reporte de 5 cuartillas, ¿no? Porque entonces no se vería toda la parte que se desarrolla en clase, ¿no? Recuerden que ustedes tienen el análisis del puente, es desde el punto de vista virtual, pero también deben de agregar toda la parte matemática, y eso pues, es utilizando todo lo que vimos en el curso, ¿no? Tienen que determinar el centroide, tienen que determinar el valor de los apoyos, qué tipo de apoyos tiene, las cargas a las cuales está sometido. Tienen que hacer consideraciones. Porque ustedes tienen su puente y deben de considerar, bueno, sobre este puente se van a circular 10 vehículos, ¿no? Y entonces colocar las cargas de esos vehículos. Y con eso analizar el puente. Ya ustedes deciden si lo analizan por nodos, si lo analizan por secciones. Tienen que utilizar lo que acabamos de ver, que llega a suceder si el puente se fractura en 3, 4 puntos. Entonces obtienen su gráfica y la gráfica del momento y el esfuerzo cortante. O sea, se tienen que involucrar la mayor cantidad de los temas vistos en el curso. Ok, gracias, profe. Por nada, por nada. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Bueno, ¿Qué entonces, hizo? ¿Qué ordenó entregar en físico? Es ah, que no lo escuché, se me trabó esa parte. con respecto al proyecto, no hay nada físico, todo es teórico. Pero lo que les mencionaba, o sea, ustedes tienen su puente y tienen que hacer las consideraciones necesarias para obtener todos los cálculos, porque tienen que determinar los apoyos, las fuerzas que están interviniendo, lo que acabamos de ver, un momento flector, esfuerzo cortante, ¿qué más? Asumir que hay vehículos sobre el puente y esos vehículos se van a comportar como una carga externa y con eso analizas todo tu proyecto. ¿Sí? Bueno, entonces si no hay dudas, damos por terminada esta sesión. Ya posteriormente veré si les coloco algún otro ejercicio relacionado con para que lo tengan en la plataforma o lo tengan ahí en el grupo para la resolución de este tipo de problemas. Gracias, profe. Por nada, hasta luego, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Vamos, profe. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, pues. Hasta luego.